Preciados hermanos, reciban un cordial saludo. Esto es Ven Sígueme 2026 con Anthony Aliaga. Y durante este año estamos estudiando el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la clase número 6. Esta clase número 6 titula El Señor llamó Sión a su pueblo y vamos a ver cómo Dios mismo manda a su profeta Enoc edificar una ciudad donde este pueblo era muy justo y se esforzó por vivir el Evangelio de Jesucristo, y es algo que hoy en día los santos de los últimos días tratamos de emular. Esta clase corresponde del lunes 2 al domingo 8 de febrero. Y vamos a estudiar el capítulo 7 de Moisés en la perla de gran precio. Como habíamos indicado, la perla de gran precio restaura algunas partes claras y preciosas que se habían perdido de la Biblia. Y en este caso, la historia de Enoc, su pueblo, en la que la Biblia, como leímos en la clase anterior, en Génesis 5, se hace una breve mención, apenas unos 4 versículos, pero la historia completa la tenemos gracias a la revelación brindada por medio del profeta José Smith. Empecemos. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 7 de Moisés en la perla de gran precio, que es lo que corresponde a esta lección. También recordarles que este recurso es complementario y no reemplaza nuestro estudio personal y familiar de las Sagradas Escrituras. Ven Sígueme y cualquier otro manual oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bien, recordando el capítulo anterior, vimos Génesis 5 y Moisés capítulo 6, y vimos en resumen las generaciones de Adán. Vimos cómo principalmente cada uno de esos nombres que habíamos estudiado eran los que sucedían a Adán en la responsabilidad profética. Vimos también el llamamiento de Enoc, aunque en el Génesis 5 se hace una breve mención de apenas 4 versículos de la historia de Enoc y su pueblo. Testificamos de que, si bien es cierto, la Biblia perdió partes claras y preciosas, esta ha sido restaurada por medio del profeta José Smith, al cual se le reveló Moisés 6 y Moisés 7, y tenemos la historia, podríamos decir, completa de Enoc y su pueblo, ¿no? Y bueno, por ahí se ha descubierto no hace mucho el libro de Enoc, que vendría a ser un libro apócrifo, pero estoy seguro que si nosotros realizamos el estudio de la perla de gran precio, podremos entender mucho mejor este libro apócrifo y ver qué partes sí son revelación y qué partes quizás han sido tergiversadas con el tiempo. Bien, entonces vamos a iniciar el estudio de Moisés capítulo 7 y vamos a leer los primeros versículos, que dice lo siguiente. Y sucedió que no continuó sus palabras diciendo. También recordar en Moisés 6, pues Enoc empezó a profetizar luego de su llamamiento como profeta, y justo en la última parte él estaba predicando a un pueblo, y aquí tenemos la continuación. Entonces Enoc dice: He aquí nuestro padre Adán enseñó estas cosas, y muchos han creído y han llegado a ser hijos de Dios, y muchos no han creído y han perecido en sus pecados, y con temor esperan atormentados que se derrame sobre ellos la ardiente indignación de la ira de Dios. Y de allí en adelante Enoc empezó a profetizar diciendo al pueblo: Mientras viajaba y me hallaba en el lugar llamado Mauja, clamé al Señor y vino una voz de los cielos que decía: Vuélvete y asciende al monte de Simeón. Y aconteció que me volví y subí al monte, y mientras estaba en el monte vi abrirse los cielos, y fui revestido de gloria. Y vi al Señor, y estaba ante mi faz, y habló conmigo, así como un hombre habla con otro, cara a cara, y me dijo: Mira, y te mostraré el mundo por el espacio de muchas generaciones. Bueno, he leído los 4 primeros versículos y esta parte es bastante interesante. La historia es un tanto parecida a la de Moisés y de otros profetas. Es la forma en que muchas veces el Señor ha decidido llamar a sus santos profetas, y debemos aclarar, como mencionamos en las clases anteriores, que todos los profetas, sin excepción, como los actuales, ¿no? Testificamos de que el actual profeta en la tierra es el presidente Dallin H. Oaks. Todos ellos tienen la oportunidad de conversar con el Señor, a saber, Jesucristo o el Jehová del Antiguo Testamento, que es Jesucristo. Todos ellos han tenido la oportunidad de conversar con Él.
Lo que sí hay registro de pocas veces en que algunos de ellos han logrado hablar con Dios el Padre, que vamos a hacerlo y analizarlo en el estudio a lo largo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y en realidad todos los libros canónicos. Pero sí hay algo en común, que logran ver cara a cara al Señor de tal manera que ellos pueden saber y ratificar lo que ya sabemos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios mismo. Por otro lado, los mismos profetas tienen la oportunidad también de compartir su testimonio y todas las cosas que ellos han vivido como profetas del Señor, las experiencias que han tenido con el Señor y algo muy especial, su llamamiento. Y podemos sacar muchas cosas en común, ¿no? Y podremos, a modo de ejemplo, mencionar a Moisés. Moisés también dijo que habló cara a cara con Dios. A ver, vamos a seguir leyendo. Entonces, Enoc vio a Dios cara a cara y lo testifican los versículos 3 y 4. Leeré a partir del versículo 5 y dice, y he aquí aconteció que vi en el valle de Shum un pueblo numeroso que habitaba en tiendas, el cual era el pueblo de Shum. Y otra vez me dijo el Señor, mira, y miré hacia el norte y vi al pueblo de Canaán, que vivía en tiendas. El Señor me dijo, profetiza, y yo profeticé, diciendo, he aquí el pueblo de Canaán, que es numeroso, saldrá a la batalla contra el pueblo de Shum y lo matará hasta destruirlo por completo. Y el pueblo de Canaán se repartirá sobre la tierra, y la tierra será estéril e infecunda, y ningún otro pueblo vivirá allí sino el de Canaán. Porque he aquí el Señor maldecirá la tierra con mucho calor, y su esterilidad continuará para siempre. Y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, de modo que fueron despreciados entre todo pueblo. Y sucedió que el Señor me dijo, mira, y miré, y vi la tierra de Sarón, y la tierra de Enoc, y la tierra de Omner, y la tierra de Eni, y la tierra de Sem, y la tierra de Aner, y la tierra de Ananía, y a todos sus habitantes. Y el Señor me dijo, ve a los de este pueblo, y diles, arrepentíos, no sea que yo venga y los hiera con una maldición y perezca. Y me dio el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo, lleno de gracia y de verdad, y del Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo. Y sucedió que Enoc continuó a todo pueblo el arrepentimiento, salvo al pueblo de Canaán. Y tan grande fue la fe de Enoc que dirigió al pueblo de Dios, y sus enemigos salieron a la batalla contra ellos, y él habló la palabra del Señor, y tembló la tierra, y huyeron las montañas de acuerdo con su mandato, y los ríos de agua se desviaron de su cauce. Y se oyó el rugido de los leones en el desierto, y todas las naciones temieron en gran manera, por ser tan poderosa la palabra de Enoc y tan grande el poder de la palabra que Dios le había dado. También salió una tierra de la profundidad del mar, y fue tan grande el temor de los enemigos del pueblo de Dios que huyeron y se apartaron lejos, y se fueron a la tierra que salió de lo profundo del mar. Bien, hasta ahí haré una pausa. Y fíjense, mm, bueno, la primera parte, Enoch logra profetizar por el poder del Espíritu de que iba a haber un pueblo eh, no bueno llamado Canaán, ¿no? Y aquí hay algo interesante de que ellos, dice, fueron de un color oscuro, ¿no? Más adelante, cuando leamos el libro de Abraham, vamos a ver que sí, en el principio de los tiempos, el Señor determinó de que esto fuera como una señal para que las personas supieran de que este pueblo no era bueno, ¿sí? Ojo que hoy en la actualidad no es así. Y estoy seguro, y hasta ahí hago una afirmación, a partir de aquí en esta pequeña parte, si bien es cierto una conjetura mía, pero yo creo que muchos pueden coincidir conmigo que de alguna manera nos hemos esforzado de profundizar un poco más en las escrituras, y es el hecho de que en el principio de los tiempos el Señor permitió esto, ¿no? Eh, y sí, el pueblo de Canaán fue eh, en general inicuo. Entonces el Señor puso esta señal. Ahora,
Hoy en día no podemos decir eso porque, en resumen, voy a decirlo así, es de que, digámoslo así, las sangres, las razas, aunque esto no está bien dicho, usar la palabra raza para la humanidad, pero voy a usarlo para entenderlo nada más, es de que todos se ha mezclado tanto que ya no podemos decir, ¿no? O sea, en parte tenemos, eh, digámoslo así, eh, algunos ancestros buenos, como también algunos que no han sido tan buenos, ¿no? En cambio, en el principio de los tiempos sí había muy marcada la diferencia, ¿no? Como todo el pueblo de Canaán, que era muy inicuo, y el Señor, para que la gente pudiera reconocerlo, pues les dio esta piel oscura. Algo parecido sucedió en el libro de Mormón, cuando los nefitas se paran de los lamanitas, el Señor también les dice que, eh, bueno, impuso sobre ellos una piel oscura, pero con el objetivo de que se pueda reconocer a los descendientes de Lamán que decidieron rechazar a Dios, ¿no? Pero se podría decir que esa es la última ocasión, estamos hablando de entre 600 a 550 antes de Cristo, y desde entonces ya no podemos afirmar que la piel oscura tiene esas tendencias, ya que hoy en día, y bueno, a partir de 500 antes de Cristo aproximadamente, ha habido bastante mezcla. Entonces, esto hace que el bien o el mal que nosotros decidamos y decidamos decidir el Evangelio de Jesucristo depende enteramente de nuestro albedrío, y que nosotros debemos realizar el esfuerzo para vivir el Evangelio, muy independientemente de la color de piel que tengamos, ¿no? Entonces, es importante hacer esta aclaración porque se va a volver a mencionar el pueblo de Canaán, se va a volver a mencionar a los descendientes de Caín, y cuando veamos el libro de Mormón también se va a hablar de esta parte, ¿no? Ahora, en la última parte, en los últimos versículos, entre el 12, 13 y 14, se menciona cómo Enoch logra profetizar, incluso logra tener una fe tan grande que no solo le permite profetizar, es decir, recordemos que él fue vidente, y se logra inferir también, incluso lo dice literalmente, de que Enoch tenía una fe tan grande que literalmente, tal como se lo dijo el Señor, él lograba tener cierto poder, ¿no? Que podía de alguna manera cambiar el curso de los ríos, ¿no? Mover montañas, sacar literalmente tierra del mar, como acabamos de leer. Entonces sí, Enoch tenía ese poder y era debido a su fe y al sacerdocio que el Señor había conferido a este profeta. Entonces, y vamos a ver cosas más interesantes en las que Enoch también por su fe se le logra revelar, y que es importante tenerlo en cuenta y estudiarlo. Vamos a leer un versículo más, que sería el versículo 15, para terminar esta introducción, que dice lo siguiente: y los gigantes de la tierra también se quedaron lejos, y cayó una maldición sobre todo el pueblo que pugnaba contra Dios. ¿Sí? Ahora, recordemos que el Señor daba esta señal, bueno, aquí se le menciona como una maldición, ¿no? Entre ellos, no era el único, pero entre ellos, el tema del color de la piel, como señal de que ellos, por decisión propia, habían decidido el mal, es decir, rechazar a Dios mismo. Bien, entonces esta sería la introducción, y a partir del 16 vamos a ver la primera parte. Aquí hay un pequeño adelanto, que en los versículos 18 y 19 se empieza a hablar de Sión, que es una ciudad santa que fue edificada por Enoc y los que decidieron vivir el Evangelio. Y después veremos qué hizo el Señor con ellos y cómo los tomamos de ejemplo. Puedo ayudar a edificar Sion. Habíamos visto en los últimos versículos, principalmente en el 13, 14 y 15, cómo Enoc, con el transcurrir del tiempo y debido al mandato de predicar el Evangelio, llega a tener seguidores, personas que deciden aceptar al Señor Jesucristo, y llegan a ser un pueblo, a saber, un pueblo justo, y llegan también a edificar una ciudad. Menciona mucho cómo Enoch llega a tener una fe tan grande, no solamente llegó a ser vidente y poder ver muchas cosas del futuro, sino también llega
a tener una fe tan grande que incluso podía hacer que sus enemigos se alejaran, ya que como todo pueblo experimentaban guerras y ciertas adversidades, pero la fe de Enoch y su pueblo obraban milagros y el Señor estaba con ellos. Principalmente sus enemigos eran los cananeos y los gigantes también que habían en esa época, que bueno, más adelante vamos a ver que son descendientes de Anak, o conocidos también como anaseos. Uno de estos gigantes muy conocidos y de entre los últimos es Goliat, de la historia de David y Goliat, y que no eran enemigos fáciles, pero sin embargo el Señor bendecía a este pueblo debido a su rectitud. Y es lo que vamos a estudiar, las características y que la diferenciaban de los demás. Vamos a leer los versículos del 16 al 21 y algunos versículos de la parte posterior. Leamos desde el 16 que dice lo siguiente. Y de allí en adelante hubo guerras y derramamiento de sangre entre ellos, mas el Señor vino y habitó con su pueblo, y moraron en rectitud. El temor del Señor cayó sobre todas las naciones, por ser tan grande la gloria del Señor que cubría a su pueblo, y el Señor bendijo la tierra, y los de su pueblo fueron bendecidos sobre las montañas y en los lugares altos, y prosperaron. Y el Señor llamó Sión a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Y Enoc continuó su predicación en justicia al pueblo de Dios, y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sión. Y aconteció que Enoc habló con el Señor y le dijo, ciertamente Sión morará segura para siempre. Mas el Señor le dijo a Enoc, he bendecido a Sión, pero he maldecido al resto de la gente. Y aconteció que el Señor le mostró a Enoc todos los habitantes de la tierra, y vio, he aquí, que con el transcurso del tiempo Sión fue llevada al cielo. Y el Señor dijo a Enoc, he allí mi morada para siempre. Fíjense que esta ciudad llamada Sión, ¿no? Llega a ser muy diferente. Hubo un contraste bastante considerable entre esta ciudad y las demás, ¿no? Tanto así que el Señor las bendice y los protege de una manera especial. ¿En qué se diferencia del resto del mundo? Incluso podríamos pensar en grandes ciudades de la actualidad, grandes ciudades de la antigüedad también, y vemos que así como tenían cosas positivas, también tenían cosas negativas, pero este pueblo llega a ser perfecto porque eran uno en corazón, uno en visión, ¿no? Como bien dicen las escrituras, uno en voluntad, vivían en rectitud, el Señor los hizo prosperar y no había pobre entre ellos. Aquí podría hacer un paréntesis, siempre se habla de la comunidad del comunismo cristiano, el que se vivió en la época de los apóstoles, ¿no? Porque también menciona esta frase que no había pobres entre ellos y que básicamente se refiere a que estas personas eran muy industriosas, trabajadoras y cada vez que alguien pasaba alguna adversidad, ellos se ayudaban entre sí, de tal manera que prosperaban y literalmente no habían pobres entre ellos. Pero fíjense que no es desde allí. Siempre la iglesia de Jesucristo, siempre que ha estado en la tierra, se ha esmerado y ha producido que sus miembros pues no puedan pasar este tipo de aflicciones que nunca faltan en nuestras vidas, pero tenemos el apoyo de nosotros como comunidad y como hermanos, ¿no? Y cabe mencionar también que el comunismo que conocemos hoy en día, el socialismo, eh, esta frase es a título personal de que vendría a ser como una especie de burda copia de este comunismo verdadero que se hizo en la época siempre que hubo la iglesia de Jesucristo, ya que se ayudaba mucho a sus miembros de tal manera que ellos prosperaban. Entonces eso hace una gran diferencia con el resto del mundo. Se dice también que cuando el profeta José Smith recibió esta revelación y del pueblo de Enoch, que llegó a llamarse Sión, invitó a todos los hermanos de que pudieran pensar en Sión, de que justamente el objetivo de la iglesia que estaba siendo restaurada por medio de él llegara a ser como Sión. Y es el esfuerzo que nosotros hacemos. Por eso la frase de este título, puedo ayudar a edificar Sión, y sí realmente podemos ser parte de ello. En el versículo 21 leemos que el Señor le revela, le adelanta a Enoc
que el pueblo iba a llegar a ser tan justo que se los iba a llevar a vivir con él. De hecho, esta parte también se menciona en el Génesis 5, ¿no? Que fue un pueblo justo y se lleva a Enoc y a este pueblo. Lamentablemente, el resto del mundo en general llega a ser un pueblo, eh, bueno, no el pueblo de Enoch, sino todos los demás llegan a ser inicuos, de tal manera que el Señor no castiga, ¿no? Normalmente nos abandona a las consecuencias de lo que nosotros hemos decidido. Recordemos que tenemos el albedrío y podemos elegir entre el bien y el mal, pero no podemos decidir las consecuencias. Vamos a leer ahora hasta el versículo 27, desde el versículo 22, que dice lo siguiente. Y Enoc también vio el resto del pueblo que eran los hijos de Adán, y era una mezcla de toda la descendencia de Adán, salvo la de Caín, porque los de la posteridad de Caín eran negros y no tenían cabida entre ellos. Y después que Sión fue llevada al cielo, Enoc miró, y aquí todas las naciones de la tierra estaban delante de él, y una generación sucedía a otra, y Enoc fue enaltecido y elevado hasta el seno del Padre y del Hijo del Hombre, y he aquí el poder de Satanás se extendía sobre toda la faz de la tierra. Y vio que descendían ángeles del cielo y oyó una voz fuerte que decía, ay, ay de los habitantes de la tierra. Y vio a Satanás, y éste tenía en su mano una cadena grande que cubrió de obscuridad toda la faz de la tierra, y miró hacia arriba y se rió, y sus ángeles se alegraron. Y Enoc vio que descendían ángeles del cielo dando testimonio del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cayó sobre muchos, y fueron arrebatados hasta Sión por los poderes del cielo. Bien, entonces fíjense que después de que esta ciudad es llevada con Dios, existía mucha maldad entre la gente, ¿no? Aún así, Dios mismo, en su misericordia, envió sus ángeles y hubieron algunos, quizás no muchos, en realidad pocos, que aceptaron el Evangelio y también eran trasladados, ¿no? Pero en general a todos los demás existía una iniquidad generalizada y figurativamente se dice que Satanás pues tenía unas cadenas y por medio de ella generaba una obscuridad en todo el mundo, ¿no? Que era la iniquidad en la que se encontraba de manera generalizada en todo el mundo. En el versículo 27 leemos que ángeles descienden del cielo y arrebataron a muchos, ¿no? Que fueron justos y que de alguna manera fueron sacados de ese lugar, ¿no? Y fíjense que el Señor puede hacer eso con nosotros, ¿no? Quizás podamos estar en una situación complicada donde seamos el único que se esfuerza por hacer las cosas mejor. Entonces el Señor, en su misericordia, va a producir de que nosotros podamos estar en otro lugar donde realmente corresponde y nos podamos sentir mejor. No necesariamente ser trasladados, sino estar en un lugar donde podamos progresar. Y este último análisis o un pensamiento, ¿no? En el que quizás nosotros podamos recordar las ocasiones en las que hayamos sentido que éramos uno en corazón y en voluntad. ¿Qué hicieron las personas para crear una unidad en rectitud? Me gustaría mencionar la revelación, que es el modo en que nosotros podemos saber la voluntad de nuestro Dios. Y es importante de que nosotros nos esforcemos. Puedo mencionar las veces que como familia, cuando nos esforzamos por recibir revelación, podemos estar en comunión, podemos estar unidos en rectitud, podemos ser unos en corazón y en voluntad. Y también en la iglesia. En la iglesia nos esforzamos por vivir el Evangelio y cuando recibimos revelación, sea dentro de nuestros llamamientos o cuando vamos a ayudar a alguien, pasamos muy bonitas experiencias. Son muchas las que he pasado. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando también han tenido bonitas experiencias donde el Espíritu Santo, por medio de la revelación, nos ha hecho saber la voluntad de Dios para poder y de forma unánime poder ayudar a otras personas. Jesucristo es el Rey de Sión. Vamos a leer Moisés 7:53 y responderemos estas dos preguntas. ¿Qué significa para ti tener a Jesucristo como tu Rey? ¿Y qué crees que significa entrar por la puerta y subir por medio de él? Leamos. Y el Señor dijo, bendito es aquel por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él dice, yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad.
Quien entre por la puerta y suba por medio de mí jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozo sempiterno. Bueno, les daré mi apreciación. ¿Qué significa para mí tener a Jesucristo como Rey? Si pensamos en los reyes que conocemos en esta vida o quizás en alguna película, son personas especiales a quienes les debemos reverencia, reconocimiento y guía. Pero Jesucristo es mucho más que eso. Él dio la vida por nosotros y está dispuesto a ayudarnos a seguir en este camino llamado el Evangelio de Jesucristo. Gracias a Él podré volver a la presencia del Padre, vivir el Evangelio, hallar gozo y volver a vivir con ellos y llegar a ser como ellos. ¿Qué significa entrar por la puerta? Pues la puerta son los primeros principios y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo, a saber, la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. Si nosotros empezamos a cumplir con esto y aceptamos el Evangelio, entramos por esa puerta que nos dirige hacia el Padre Celestial y que solo por medio de Jesucristo y los méritos de Él podemos llegar a hacerlo. No existe otra manera ni otro camino, ya que Jesucristo es quien nos ha dado todas esas posibilidades. Él satisfizo a la misericordia y a la justicia. Él es el rey de Sión y logró edificar un reino por medio de su profeta Enoch, de tal manera que lo hizo justo. Estuvo entre ellos, los ayudó y llegó a ser perfecto. Y ese es el esfuerzo que debemos hacer y que aspiramos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, la cual testificamos que es la Iglesia única y verdadera por toda sobre la faz de la tierra. Vamos con esta parte que titula Dios llora y se regocija por sus hijos. Fíjense, esta parte es bastante interesante. Quizás por ahí en algún momento alguien se haya preguntado, ¿Dios realmente tiene sentimientos? Muchas personas en el mundo piensan de que no, ¿no? Muchas personas alegan que, bueno, si Dios existiera, no permitiría tanto mal en el mundo, pero recordemos de que Él nos dio el albedrío. Podemos elegir entre el bien y el mal, pero no podemos elegir las consecuencias. Obviamente, si nosotros elegimos el bien, tendremos consecuencias buenas y si elegimos el mal, al final siempre habrán consecuencias malas, ¿no? Tarde o temprano, las consecuencias caen por su propio peso, ya que existe la justicia. Vamos a analizar los versículos 28 al 58 de Moisés 7. Vamos a leer la primera parte, que justamente es el motivo por el cual tiene este subtítulo. Vamos a hacer una pausa en el versículo 36 y vamos a ir respondiendo esta pregunta. ¿Por qué lloró Dios? Y aconteció que el Dios del cielo miró al resto del pueblo y lloró. Y Enoc dio testimonio de ello, diciendo, ¿por qué lloran los cielos y derraman sus lágrimas como la lluvia sobre las montañas? Y dijo Enoc al Señor, ¿cómo es posible que tú llores si eres santo y de eternidad en eternidad? Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como esta, no sería ni el principio del número de tus creaciones y tus cortinas aún están desplegadas. Y tú todavía estás allí, y tu seno está allí, y también eres justo. Eres misericordioso y benévolo para siempre, y de todas tus creaciones has tomado a Sión a tu propio seno, de eternidad en eternidad, y nada sino paz, justicia y verdad es la habitación de tu trono, y la misericordia irá delante de tu faz y no tendrá fin. ¿Cómo es posible que llores? Una pregunta bastante interesante, ¿no? Yo creo que si fuéramos Enoch y tuviéramos esa maravillosa oportunidad de ver a Dios mismo abrirse hacia nosotros, pues es muy especial, ¿no? Veamos la respuesta. El Señor dijo a Enoc, he allí a estos tus hermanos, son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día en que los creé, y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. ¿No? Cuando se refiere al conocimiento, se refiere al conocimiento del bien y del mal que obtuvieron Adán y Eva cuando comieron del fruto.
y tuvieron el albedrío en todo momento, antes, durante y después de ello, para poder elegir. Seguimos leyendo, dice, y a tus hermanos he dicho y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro y que me prefieran a mí, su padre, mas he aquí, no tienen afecto y aborrecen su propia sangre, y el fuego de mi indignación está encendido en su contra, y en mi intenso desagrado enviaré los diluvios sobre ellos, porque mi furiosa ira está encendida en contra de ellos. He aquí yo soy Dios, hombre de santidad es mi nombre, varón de consejo me llamo, y sin fin y eterno es también mi nombre. Por consiguiente puedo extender mis manos y abarcar todas las creaciones que he hecho, y mi ojo las puede traspasar también, y de entre toda la obra de mis manos jamás ha habido tan grande iniquidad como entre tus hermanos. Bueno, yo creo que es evidente la respuesta, ¿no? Porque lloró Dios. Él creó al hombre a imagen, a su semejanza, dio la oportunidad de que nosotros tuviéramos un cuerpo primero de carne y huesos, como Adán y Eva, y luego ahora carne y sangre. Ya explicamos esta diferencia. Se les mandó a que se amaran unos a otros, de que lo prefirieran, pero bueno, en general la humanidad hizo todo lo contrario, ¿no? Más por el contrario, había mucha iniquidad. El Señor pues no le quedaba de otra, porque recordemos que así como es misericordioso, también existe la justicia. Iba a enviar un diluvio, tal como se lo estaba adelantando Enoc, y que sucedería con el profeta Noé. Y creo que para los que somos padres, siempre voy a decir que una forma de entender por lo menos un poquito a Dios es siendo justamente padre o madre, ya que nosotros somos sus hijos. Nosotros nos alegramos cuando nuestros hijos están bien y les va muy bien, pero también lloramos cuando de alguna manera eh, pasan dificultades, ¿no? Entonces, es el mismo sentimiento, quizás aún magnificado porque Dios es el Padre de todos nosotros y Él creó mandamientos para nuestra protección y nuestro beneficio, cosa que sí el pueblo de Enoch lo hacía, pero el resto no lo hacía. Bien, leamos el 37. Dice, mas he aquí sus pecados caerán sobre la cabeza de sus padres, Satanás será su padre y miseria su destino, y todos los cielos llorarán sobre ellos. Sí, toda la obra de mis manos, por tanto, no han de llorar los cielos viendo que estos han de sufrir. Si bien es cierto, y podemos decir, bueno, hay personas que dicen, no, yo me esfuerzo por ser una buena persona, pero hay desgracias a mi alrededor, ¿no? Pero no es para siempre. Al final, los que se han esforzado por hacer el bien van a recibir una buena recompensa, ¿no? Yo creo que el Job es un buen ejemplo de ello, ¿no? Eh, el Señor decidió quitarle por un tiempo todas las bendiciones que él mismo le había dado. Job, a pesar de las dificultades y a pesar de que no le fue fácil, se mantuvo firme y recibió aún más bendiciones, ¿no? Pero lamentablemente los que no logren cambiar sus vidas y elegir siempre el mal, pues como dice, Satanás llegará a ser su padre. ¿Y qué es lo que les espera? Solamente les espera, eh, las palabras un poco fuertes, pero les espera miseria. No van a encontrar paz, por el contrario, van a hallar sufrimiento, ¿no? Y una condenación. En el 37 también vamos a ver, y en el 38 que se habla de la prisión espiritual, ya se mencionó anteriormente y ahora también lo vamos a detallar un poquito más, ¿sí? En el 38 dice, mas he aquí estos que tus ojos ven morirán en los diluvios y aquí los encerraré, he preparado una prisión para ellos, ¿no? Se refiere a la cárcel espiritual, prisión espiritual, que es el lugar que van las personas que no han hecho el bien, ¿no? Recordemos que existe un mundo de los espíritus, que es un lugar de espera desde nuestra muerte hasta nuestra resurrección en la segunda venida para los justos y después del milenio para los que no han sido justos. Y este lugar no es bonito. Este lugar se caracteriza por aquellas personas que viven con remordimiento por no haber hecho el bien, ¿no? Porque de alguna manera saben lo que les espera,
¿no? Vamos a leer el 39 y dice, y aquel a quien he escogido ha abogado ante mi faz, por consiguiente él padece por los pecados de ellos. Si es que se arrepienten el día en que mi elegido vuelva a mí, y hasta ese día serán atormentados, ¿no? Bueno, complementa justamente lo que les mencionaba, ¿no? De que este lugar es de tormento. Y bueno, para que se entienda un poco más, recordemos un momento en el que nos sentimos mal por algo errado que hicimos, el remordimiento que sentimos, el pesar que sentimos. Y bueno, básicamente es la cárcel espiritual así. Las personas que van allí, pues se dice que es como un lago de fuego y azufre, ya lo vamos a ver en algún momento en el libro de Mormón, pero se refiere a que el remordimiento que uno siente por haber hecho el mal, ¿no? No es que se estén quemando literalmente, sino eh, sienten como si estuvieran quemando. Esa parte sí sería literal, pero eh, es por un tema de remordimiento, ¿no? Bien, ahora vamos a leer hasta el 44. Por esto pues llorarán los cielos, sí, y toda la obra de mis manos. Y aconteció que el Señor le habló a Enoc y le declaró todos los hechos de los hijos de los hombres, por lo que Enoc supo y vio las abominaciones y la miseria de ellos, y lloró y extendió sus brazos, y se ensanchó su corazón como la anchura de la eternidad, y se conmovieron sus entrañas, y toda la eternidad tembló. Y Enoc también vio a Noé y a su familia, que la posteridad de todos los hijos de Noé se salvaría con una salvación temporal. Por tanto, Enoc vio que Noé construyó un arca y que el Señor estuvo complacido con ella, y la sostuvo con su propia mano, pero las aguas descendieron sobre el resto de los inicuos y los tragaron. Y al ver esto, Enoc sintió amargura dentro de su alma y lloró por sus hermanos y dijo a los cielos, no seré consolado. Mas el Señor le dijo, anímese tu corazón, regocíjate y mira. Eh, bien, entonces sí, me imagino quizás um, algunos más intenso que otros, pero si recordamos por quizás el mal momento o el sufrimiento de algún hermano o algún familiar cercano a quien queremos y que debido a sus errores pues está eh, padeciendo, pues de alguna manera estoy seguro que también nos sentimos mal por esa persona, ¿no? Ahora imagínense que el Señor le vio con lujo de detalles el mal que había entre todos sus hermanos, no solamente alguien cercano o una o dos personas, sino el resto que no era del pueblo de Enoc, es decir, el pueblo de Sión. Entonces, tanto así que él dice, ¿no? No quiero ser consolado, ¿no? Mas el Señor le hizo ver e incluso probar, sentir lo que Dios mismo sentía y que de alguna manera para Dios mismo es manejable. Pero para Enoch no. Recordemos que como todo ser humano tenía ciertas limitaciones, ¿no? De tal manera que él se negó a ser consolado, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando los profetas empiezan a recibir revelación y entender un poco más las cosas para que ellos puedan enseñarnos, ¿no? Ese es el objetivo también de que los profetas puedan enseñarnos aún mejor el Evangelio de Jesucristo. Bien, voy a ahora continuar hasta el 58 y al final responderemos estas preguntas. Y el Señor dijo, será en el meridiano de los tiempos en los días de iniquidad y venganza. Y aquí Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre en la carne, y se regocijó su alma y dijo, el justo es levantado y muerto es el Cordero desde la fundación del mundo, y por medio de la fe estoy en el seno del Padre, y he aquí, Sión está conmigo. Y sucedió que Enoc miró a la tierra y oyó que venía una voz de sus entrañas y decía, ay, ay de mí, la madre de los hombres, estoy afligida, estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis hijos. ¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de la impureza que de mí ha salido? ¿Cuándo me santificará mi Creador para que yo descanse y more la justicia sobre mi faz por un tiempo? Y cuando Enoc oyó que la tierra se lamentaba, lloró y clamó al Señor diciendo, oh Señor, ¿no tendrás compasión de la tierra? ¿No bendecirás a los hijos de Noé?
Y sucedió que Enoc continuó su clamor al Señor, diciendo: Te ruego, oh Señor, en el nombre de tu unigénito, que es Jesucristo, que tengas misericordia de Noé y su descendencia, para que las aguas nunca más vuelvan a cubrir la tierra. Y el Señor no pudo resistir e hizo convenio con Enoc y le juró con juramento que detendría las aguas, que visitaría a los hijos de Noé, y expidió un decreto inalterable de que un resto de su descendencia siempre se hallará entre todas las naciones mientras permaneciese la tierra. Y el Señor dijo: Bendito es aquel que por medio de cuya descendencia vendrá el Mesías, porque él dice: Yo soy el Mesías, el Rey de Sión, la roca del cielo, que es extensa como la eternidad. Quien entre por la puerta y suba por medio de mí jamás caerá. Por tanto, benditos son aquellos de quienes he hablado, porque vendrán con canciones de gozo sempiterno. Y sucedió que no clamó al Señor diciendo: Descansará la tierra cuando el Hijo del Hombre venga en la carne. Te ruego me muestres estas cosas. Y dijo el Señor a Enoc: Mira. Y mirando vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz en la manera de los hombres. Y oyó una fuerte voz, y fueron cubiertos los cielos, y todas las creaciones de Dios lloraron, y la tierra gimió, y se hicieron pedazos los peñascos, y se levantaron los santos, y fueron coronados a la diestra del Hijo del Hombre, con coronas de gloria. Y salieron cuantos espíritus se hallaban en la prisión, y se pusieron a la diestra de Dios, y el resto quedó en cadenas de tinieblas hasta el juicio del gran día. Y Enoc lloró otra vez y clamó al Señor diciendo: ¿Cuándo descansará la tierra? Sí, debido a que pasan muchas cosas y sobre todo la iniquidad que existe en el mundo, para la tierra no es fácil. Bueno, casi se trata como un ser vivo. Eh, no es exactamente así, pero hay algunas cosas que sí se asemejan mucho, ¿no? Obviamente para la tierra no es fácil, eh, digámoslo así, como llevarnos y sobrellevarnos incluso, ¿no? Y a pesar de toda la iniquidad generalizada que muchas veces existe en la humanidad, desde el principio de los tiempos, incluso hasta hoy en día, vio como en la época del mismo Enoc había mucha iniquidad, ¿no? Generalizada. Su pueblo se esforzaba por hacer el bien, era justo, llegó a ser perfecto, ¿no? En la época de Noé, la iniquidad aún se agravó, de tal manera que el Señor tuvo que enviar un diluvio, tal como le había predicho a a Enoc. Eh, entonces, y eso también era algo, vamos a decirlo así, complicado, pesado para la tierra. Y Enoc de alguna manera se lamentó por la tierra porque pasaban muchas cosas sobre ella, ¿no? El diluvio, ¿no? Cuando el Salvador fue crucificado, la tierra gimió, es como, en otras palabras, la tierra hubiera dicho: han matado a mi creador. Y bueno, obviamente la tierra, digámoslo así, reaccionó con la catástrofe que ya todos conocemos. Y no solamente eso, sino que se venían más cosas. Entonces, Enoch sentía cierto lamento por justamente la tierra porque tenía que soportar muchas cosas de alguna manera, ¿no? Y es por eso que se pregunta muchas veces, como acabamos de leer: ¿descansará la tierra? Y la respuesta es sí, cuando Jesucristo esté en su segunda venida, ¿no? A partir de allí, la tierra literalmente va a descansar de todo esto. Era necesario porque este lugar especial llamado tierra es, digámoslo así, literalmente la universidad de la vida, donde nosotros debemos aprender a elegir entre el bien y el mal, usar nuestro albedrío de la mejor forma, y eso por medio del Evangelio de Jesucristo. Enoc también se regocijó porque sabía que a pesar de los muchos errores, incluso aún los justos algunas veces, eh, iban a cometer errores, siempre había una salida, y es el Evangelio de Jesucristo. Recordemos nuevamente los primeros principios y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo: fe en Jesucristo en su expiación, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. A modo de adelanto, se dice que el diluvio es como una especie de bautismo para la tierra, ya que necesitaba ser limpia
de la iniquidad que venía viviendo, ¿no? En la segunda venida se dice que va a ser el bautismo por fuego, ya que es evidente que necesita nuevamente ser limpiada. ¿Por qué crees que Enoc se sorprendió al ver a llorar a Dios? Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros se sorprendería. A veces pensamos que un ser perfecto como Dios no tendría por qué llorar o tener estos sentimientos que nosotros experimentamos en esta vida, pero sí, lo hizo y por nosotros, sus hijos. ¿Por qué es importante para ti saber que Él llora? Básicamente, y aquí esta es mi respuesta personal, de que Dios es mi Padre, tal como mis propios padres terrenales se alegran cuando tengo un éxito, me va bien, y lloran cuando de alguna manera me va mal. Es un poquito difícil de explicar el sentimiento, pero si tan solo con nuestros padres terrenales sentimos eso especial, cuánto aún más con nuestro Padre en los cielos, que Él está pendiente de nosotros, que Él siempre va a celebrar nuestros logros, pero también va a tener estos sentimientos si es que yo tengo algún error. Y es con cada uno de sus hijos. Obviamente no es solamente conmigo, pero la solución siempre va a ser el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vendrá otra vez en los últimos días. Entonces, Enoc no fue una excepción, por el contrario, también se le hizo ver, se le adelantó cómo iba a ser la segunda venida. Eso está en los versículos del 59 al 67, que es una de las tantas visiones que ya hemos hablado que ha tenido Enoc. Y veamos lo que él logró ver y compartirnos acerca de este día especial llamado la segunda venida. Leamos el 59. Dice, y Enoc vio al Hijo del Hombre ascender al Padre y se dirigió al Señor diciendo, ¿no vendrás otra vez a la tierra, por cuanto eres Dios y te conozco y me has jurado y me mandaste que pidiera en el nombre de tu unigénito? Tú me has creado y me has dado derecho a tu trono, y no de mí mismo, sino mediante tu propia gracia. Por consiguiente te pregunto si no volverás otra vez a la tierra. Bien, es algo bastante personal en el que Dios le diga a sus profetas, yo te conozco o yo te conocí, como le dijo a Jeremías, ¿no? Y que los profetas digan, te conozco también, porque hablan cara a cara con él. Creo que hemos tenido situaciones especiales donde hemos visto a los siervos especiales del Señor, a quienes consideramos profetas y apóstoles, y testificamos que lo son, digan un simple testimonio y contundente de yo conozco a Jesucristo, y de verdad realmente lo conoce. Ahora, Enoc decía que había obtenido derecho al trono de Dios y era por el esfuerzo, porque sabía que Enoc y su pueblo iban a ser trasladados por el esfuerzo que iban a hacer en la tierra para tener esta bendición de llegar a ser trasladados y sobre todo exaltados, de volver a la presencia de Dios. Bien, ahora vamos a leer hasta el 62, que dice, y el Señor dijo a Enoc, vivo yo que vendré en los últimos días, en los días de iniquidad y venganza, para cumplir el juramento que te hice concerniente a los hijos de Noé, y llegará el día en que descansará la tierra, pero antes de ese día se obscurecerán los cielos, y un manto de tinieblas cubrirá la tierra, y temblarán los cielos y así como la tierra, y habrá grandes tribulaciones entre los hijos de los hombres, mas preservaré a mi pueblo. Y justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar de la tierra para testificar de mi unigénito, de su resurrección de entre los muertos, sí, y también de la resurrección de todos los hombres, y haré que la justicia y la verdad inunden la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las cuatro partes de la tierra a un lugar que yo prepararé, una ciudad santa, a fin de que mi pueblo ciña sus lomos y espere el tiempo de mi venida, porque allí estará mi tabernáculo y se llamará Sión, una nueva Jerusalén. En estos momentos, Enoc y su pueblo han sido trasladados, han sido llevados de la tierra. No sabemos a dónde fueron llevados. Quizás
a donde está Dios el Padre en estos momentos, pero ellos van a volver en la segunda venida. Justo aquí se responde también lo que mencionamos hace un momento, de que la tierra descansará a partir de la segunda venida de Jesucristo, pero también se recalcan las señales que conocemos incluso del Apocalipsis, de que iban a haber oscuridad, iban a haber mucha iniquidad, entonces, que es justamente lo que estamos viviendo ahora y que la segunda venida está bastante cerca, ¿no? Y otro detalle importante que dice, ¿no? Justicia enviaré desde los cielos, la verdad haré brotar de la tierra para testificar de unigénito, y esto iba a inundar todo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense que se refiere nada más y nada menos que al libro de Mormón, que definitivamente brotó de la tierra, ¿no? Y ahora está en todo el mundo. Nuestros misioneros están predicando el Evangelio junto con la Biblia, el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y esa profecía también se está cumpliendo, ¿no? Y el último detalle es que habrá una nueva Jerusalén, ¿no? El cual también llamaremos Sión, ¿no? Que en cierta medida nos esforzamos porque la iglesia sea, pero sí habrá una ciudad literalmente, el cual será la nueva Jerusalén, ¿no? Eh, que, bueno, según eh, revelación moderna de esta dispensación, se sabe que será en el estado de Missouri, en los Estados Unidos. Ahora, cuando suceda la segunda venida, las dos Sion, según también revelación moderna, es de que estas dos Sion, la que fue trasladada con Enoch y la que edificaremos aquí como ciudad y nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, la verdadera y restaurada, se reunirán y se dice que será un momento de mucho gozo, un momento muy especial, ya que los que estamos de alguna manera esforzándonos para estar en ese día, será un día realmente maravilloso. Bien, leamos el siguiente versículo y dice, y el Señor dijo a Enoc, entonces tú y toda tu ciudad los recibiréis allí y los recibiremos en nuestro seno y ellos nos verán y nos echaremos sobre su cuello y ellos sobre el nuestro y nos besaremos unos a otros. O sea, iba a ser un momento bastante especial, ¿no? Y es por eso que dice, dos Siones se reunirán. La Sion de Enoch, que fue trasladada, y la Sion que será edificada aquí. Bien, voy a terminar de leer los últimos versículos y responderemos a esta pregunta. Y allí será mi morada, y será Sion, la cual saldrá de todas las creaciones que he hecho, y por el espacio de 1000 años la tierra descansará. El milenio, ¿verdad? Y aconteció que Enoc vio el día de la venida del Hijo del Hombre en los últimos días para morar en rectitud sobre la tierra por el espacio de 1000 años. Pero antes de ese día vio grandes tribulaciones entre los inicuos y también vio que el mar se agitaba y desfallecía el corazón de los hombres, mientras esperaban con temor los juicios del Dios Todopoderoso, que habría de sobrevenir a los inicuos. Y el Señor le mostró a Enoc todas las cosas, aún hasta el fin del mundo, y vio el día de los justos, la hora de su redención, y recibió una plenitud de gozo. Y fueron todos los días de Sión en la época de Enoc 365 años, y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sión, y aconteció que Sión no fue más porque Dios la llevó a su propio seno, y desde entonces se extendió el dicho, Sión ha huido. Es muy bonito y muy especial este final, ¿no? Se habla del milenio, y cómo Sión en su esfuerzo llegó a perfeccionarse. Dios moraba entre ellos y los llevó a su seno, es decir, los sacó de esta tierra literalmente, de este planeta, y se los llevó a vivir con él. Y volverán para la segunda venida. Es una promesa muy bonita y qué bueno, siempre digo esto, qué bueno que el Señor haya revelado esto a su profeta, a José Smith, para que nosotros podamos saber no solamente de su existencia, sino de todas las cosas maravillosas que se han de cumplir debido
a la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y respondiendo a esta pregunta, ¿qué te llama la atención de la forma en que esos versículos describen los últimos días? Es muy especial. Estamos en esos últimos días, se están cumpliendo las profecías y debemos tener una espera con gozo de este día especial como lo es la segunda venida de nuestro Salvador, porque no solamente la tierra descansará, sino que nosotros podemos ser partícipes si es que vivimos el Evangelio de Jesucristo y hallar plenitud de gozo. Agradezco mucho a los que pudieron llegar hasta aquí y pues esta ha sido esta clase que he preparado con mucho cariño. Espero que les haya podido ayudar de alguna manera, así sea un granito de arena, y pues para poder seguir haciendo más de estos videos. Esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén y conmigo hasta la próxima.